Pitaya. Soy la periodista Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 17 de Narcosistema. La semana pasada fue muy intensa. Como ustedes saben, estuve en Texas, donde pude recabar información importante, pienso valiosa, sobre cuáles pueden ser las políticas públicas de Donald Trump en materia de combate a los carteles de la droga y en la narcopolítica en México. Y bueno, justamente esto es pues todavía más relevante, sobre todo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum sigue pidiendo explicaciones al gobierno de Estados Unidos de por qué y cómo detuvieron al Mayo Zambada, cuando pues esto ocurrió en territorio mexicano y más bien ella debería estar explicándonos a los ciudadanos mexicanos cómo es posible y por qué el Mayo Zambada y los Chapitos estaban libres y paseándose como querían en México cuando se supone que son narcotraficantes buscados por las autoridades mexicanas. Ahí más bien es Claudia Sheinbaum que tiene que estar dando explicaciones, no estarlas pidiendo. Y bueno, esto que se nos informó de lo que puede venir en el gobierno de Donald Trump me parece que es muy relevante. Les recomiendo a quien no haya visto el episodio verlo, porque es información que realmente nos puede dar una perspectiva de lo que podemos estar esperando a partir de enero próximo, cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca. He recabado información muy explosiva respecto a la guerra entre los Chapitos y los Zambada, que está causando decenas de muertos y desaparecidos, violencia, ingobernabilidad, no solo en Sinaloa, sino en otras partes de México, y información de qué papel está jugando el gobierno de Claudia Sheinbaum en esta narcoguerra. Y bueno, antes de entrar en materia, quería compartir con ustedes un momento muy importante en mi carrera como periodista. Después del viaje a Texas, volé directamente a Milán. Estuve en la sede del periódico Corriere della Sera, que es el periódico más importante de Italia, donde el 16 de noviembre pasado fui galardonada con el Premio Internacional de Periodismo María Grazia Cutuli. María Grazia Cutuli era una periodista de investigación que trabajaba justamente para este periódico. Fue cobardemente asesinada en el año 2001, cuando ella estaba cumpliendo con su deber, haciendo la cobertura de la guerra de Afganistán. Justamente ella estaba el 19 de noviembre de 2001 acompañada por un periodista del periódico El Mundo y dos corresponsales de la agencia Reuters. Estaban en camino a Kabul cuando un grupo armado los detuvo y los masacró. Este incidente ocurrió justo después de que María Grazia hubiera descubierto en una casa de seguridad de Osama Bin Laden un peligroso agente químico, un peligroso gas, que es un arma química que se pensaba utilizar por esta organización terrorista y que, pues, curiosamente, de acuerdo al reporte publicado por María Grazia, parte de los contenedores de esta arma química tenían la etiqueta de fabricantes norteamericanos. Para mí este reconocimiento, pues evidentemente no es solo un reconocimiento a mi trabajo como periodista, sino para mí, cuando recibo este tipo de premios, siempre es un reconocimiento a los cientos de mujeres y hombres periodistas en México que todos los días salen a arriesgar su vida para mantener informada de manera veraz y oportuna a la sociedad. Periodistas que no aceptan compromisos de ninguna índole, ni con el crimen organizado, ni con el poder, ni con ningún otro tipo de interés que sea ajeno al interés de la ciudadanía de estar informados. Y bueno, independientemente de las circunstancias en las que cada uno de nosotros trabaja, la realidad es que a partir del 2001, los periodistas mexicanos nos convertimos en una especie de corresponsal de guerra en nuestro propio país. Cuando estalló la guerra entre los
carteles de la droga, disputándose México como si fuera un pastel, ¿no? Donde cada uno quiere un pedazo de ese pastel y donde las autoridades a lo largo de todos estos años han sido copartícipes, cómplices, y esa complicidad ha alentado esa guerra, esa narcoguerra, hasta el día de hoy. En este evento en Milán estuvo mi colega periodista Roberto Saviano, un periodista muy reconocido mundialmente, el autor del bestseller Gomorra. Roberto Saviano, como yo y como muchos otros periodistas en el mundo, ha sido amenazado justamente por sus investigaciones sobre el crimen organizado en Italia, y juntos estuvimos en un panel hablando del papel de las mujeres en el narcotráfico, él desde el punto de vista de organizaciones criminales, mafiosas de Italia, yo desde mi punto de vista de los carteles mexicanos, sobre todo el cártel de Sinaloa, que como ustedes saben lo he investigado a profundidad en los últimos 20 años. Ahí se reconoció el valor del libro Emma y las otras señas del narco, el cual publiqué en 2021 y el cual realmente da un giro a toda la temática del crimen organizado y da totalmente una nueva perspectiva de cómo investigar a los carteles de la droga y cómo estar investigando las relaciones interpersonales entre sus miembros, desde las relaciones amorosas, desde las relaciones padres e hijos, las relaciones sexuales, todo tipo de convivencia dentro de las organizaciones criminales, dentro de estas familias que comandan las organizaciones criminales, que realmente nos permite entender mucho más a fondo cuáles son las motivaciones que impulsan a que estos criminales busquen el poder insaciablemente a toda costa. Y justamente hablando de cómo investigar a los carteles de la droga y a los jefes de la droga, es que justamente llegamos a este tercer episodio del narco infiltrado. Es la historia del agente encubierto Juan Carlos Sandoval, que durante 15 años penetró al cártel de Sinaloa fingiendo ser uno de ellos. Gracias al trabajo de Sandoval es que las autoridades de Estados Unidos pudieron entender mejor las dinámicas de poder dentro del cártel Sinaloa y descubrir sus más profundos secretos. Durante mis conversaciones de la semana pasada con diferentes funcionarios del gobierno de Estados Unidos, en activo y en retiro, pues escuché de parte de ellos de viva voz cómo muchos realmente conocían ya la trayectoria de Juan Carlos Sandoval, cómo la admiran, cómo piensan. Me compartieron que para ellos es importante que se hagan este tipo de trabajos, de este tipo de programas como el narco infiltrado, para que la gente pueda entender que del otro lado de la balanza de un lado de la balanza están los malos, están los criminales, está la gente que lastima, que daña a la sociedad, pero también del otro lado están las historias de aquellos especie de héroes que realmente lo combaten, personas de carne y hueso que tienen una serie de dificultades, incluso personales, como le ha contado el propio Juan Carlos Sandoval, para poder continuar con este arduo trabajo, por ejemplo, de infiltrar a las organizaciones criminales y con todo el riesgo, por supuesto, los riesgos que esto implica. El narco infiltrado ha tenido justamente el propósito de reconocer a aquellos funcionarios públicos que están cumpliendo con su deber, luchando contra estas organizaciones criminales. En los medios de comunicación, en las historias que leemos todos los días, la gran mayoría son historias negativas de crímenes, de impunidad, de malos servidores públicos. Y a mí me pareció como periodista, como mexicana, muy importante también hablar de los buenos funcionarios públicos, de que hay gente, repito, de carne y hueso que están luchando en diferentes trincheras en contra de estos grupos de delincuencia organizada. Gracias al meticuloso trabajo de investigación y de infiltración realizado por Juan Carlos Sandoval y su equipo, con el apoyo de las autoridades del gobierno de Estados Unidos, es que se pudo detectar, se pudo entender, se pudieron descubrir nuevas partes del cártel de Sinaloa que hasta ese momento habían pasado prácticamente desapercibidas para esas autoridades. Y me refiero justamente a Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, integrantes del grupo criminal de los Chapitos, que hoy tiene asolado a México con esta narcoguerra que emprendieron en contra
de los Zambada. Comenzamos. El imponente Hotel Marriott Grand Marquis, de 45 pisos de altura, ubicado en el corazón de Times Square en Nueva York, fue el escenario de un giro inesperado en el recorrido del agente especial Juan Carlos Sandoval al interior del cártel de Sinaloa. Luego de haberse ganado la confianza de Gabriela Vázquez Villavicencio, alias Monina, operadora financiera de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y su gente más cercana, en 2009 Sandoval, bajo la identidad de José Luis Cázares, conoció a Rodrigo Colmenares y Sánchez Soto, un nombre muy rimbombante para quien ayudaba directamente a Víctor Manuel Félix a lavar dinero y distribuir drogas. A esas alturas, gracias a los millones de dólares transportados y lavados por Cázares, el agente de la DEA infiltrado se había ganado una buena reputación de mafioso dentro de la organización criminal. Parecía que para él nada era imposible. Fue por eso que en su primera reunión con Rodrigo, este no se fue por las ramas. Le pidió directamente mover de Nueva York a México 150 millones de dólares usando el sistema bancario o transportando el dinero en efectivo. El dinero era de unos colombianos que al final cancelaron la operación. Juan Carlos Sandoval se quedó preocupado sobre si alguien dentro del grupo criminal comenzaba a sospechar de él. Los nubarrones se desvanecieron cuando Monina lo contactó en enero de 2010 para darle una noticia inesperada. El señor quería que Cázares moviera $500,000 de Vancouver, Canadá, a México, que pertenecían, entre comillas, al más fuerte de Sinaloa. El señor era evidentemente Víctor Manuel Félix, y el más fuerte de Sinaloa era su consuegro, el Chapo Guzmán. La tarea del agente encubierto era recoger el dinero en efectivo en Vancouver y depositarlo en una cuenta de Casa de Bolsa Vanguardia, o llamada Casa de Bolsa, a favor de Merín Comercializadora, una empresa con sede en la Ciudad de México. Semanas después, Gabriel estaba en España negociando un contrato para transportar 350 millones de dólares de México a España y le pidieron a Sandoval si él podía mover el dinero. Las peticiones se fueron multiplicando. Como parte de la operación encubierta, Sandoval y su equipo contaban con un avión para mover el dinero. Sus servicios eran muy apetecibles para el cártel. Monina le llegó a pedir mover 400 millones de dólares de Colombia a España. La preciada carga pesaba nada más y nada menos que 30 toneladas. Las operaciones de cártel Sinaloa no tenían fronteras ni límites. La gran mayoría se hacían a través de una cuenta de Casa de Bolsa Vanguardia, la cual vendió el negocio en 2011 sin mayor problema. En abril de 2010, Sandoval tuvo una reunión con Monina en Bogotá, Colombia, para discutir los acuerdos para los futuros movimientos de dineros. Ahí le confesó a Juan Carlos Sandoval que el $500,000 que acababa de recibir y transferir en Nueva York eran del Chapo. El narcotraficante Víctor Manuel Félix, alias 063, era uno de los socios más importantes del cártel de Sinaloa. Traficaba grandes cantidades de droga y sus operaciones se extendían hasta Centro y Sudamérica. Era muy precavido, hermético y reservado, mucho más que su socio y consuegro, el Chapo. Pero el narcotraficante era de testarudo, lo mismo que Juan Carlos Sandoval era persistente. Gracias al papel fundamental que comenzó a jugar en las operaciones de lavado de dinero, finalmente, a través de Rodrigo, Félix envió al agente encubierto una BlackBerry para estar en comunicación directa, vía mensajes encriptados. El lenguaje era tan complicado que incluso tuvieron que dar una lista de códigos para poder comunicarse. Por ejemplo, a la palabra México le correspondía el código 010, Colombia era el 01, cocaína era 035 y José Luis Cázares era el 050. Meticulosamente, todas las pruebas se fueron guardando y fue esencial cuando se hizo la acusación criminal contra Félix y 16 personas coacusadas en la Corte de Distrito Sur de California. La paciencia era la clave de Sandoval y su equipo para alcanzar su meta. Después de haberles ayudado a mover varios millones de dólares, Gabriela y Rodrigo le pidieron ampliar sus servicios al cártel. En vez de billetes verdes, ahora debía mover cocaína. En mayo de 2010, a nombre de Félix, Rodrigo pidió a Sandoval
mover toneladas de droga de Ecuador a Mexicali, Baja California. A ese punto de involucramiento, Sandoval pidió un encuentro cara a cara con el escurridizo 063. Hasta ese momento, Juan Carlos Sandoval intuía que estaba cada vez más cerca de una presa importante. Era una especie de zorro que estaba acercándose a la madriguera de la liebre. Fue en una reunión con Rodrigo en Costa Rica cuando éste le confesó que el dinero que Juan Carlos había estado lavando por meses pertenecía a Víctor Manuel Félix Félix, quien no solo era uno de los principales socios de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, sino que era su consuegro. El narcotraficante era padre de Elsa Félix Beltrán, una bellísima joven sinaloense de facciones finas y personalidad delicada. Hubiera pasado como una niña bien de la socialité mexicana si no fuese porque su marido era un conocido narcotraficante, Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredito, quien hoy por hoy es uno de los sanguinarios líderes de los Chapitos. Rodrigo pidió a Juan Carlos Sandoval que moviera toneladas de cocaína de Colombia a México. Era una decisión que él por sí mismo no podía tomar. Como agente infiltrado, tenía que primero pedir autorización al gobierno de Estados Unidos para una operación tan delicada y riesgosa como esa. Es por eso que Juan Carlos Sandoval le fue dando largas al asunto. Habilidosamente, Juan Carlos Sandoval, para mantener enganchado a Rodrigo, le exigió que si querían que él comenzara a mover cocaína, tenía que conocer en persona a Félix Félix. Así, se acordó una reunión en República Dominicana. Desde el primer momento, cuando el interlocutor se sentó con Juan Carlos Sandoval, él notó que había algo sospechoso. Inmediatamente, para corroborar si efectivamente era Félix Félix o se trataba de un impostor, empezó a hacerle preguntas capciosas sobre el negocio criminal. Y le aumentó súbitamente la cuota que pensaba cobrarle, que ya habían acordado que le iba a cobrar, para el tráfico de cocaína. Fue entonces cuando el falso Félix Félix comenzó a titubear. Juan Carlos Sandoval, enérgico y enojado, fingiendo indignación, se levantó de la mesa y dijo que no aceptaría ser engañado, que él se había comportado como un caballero y que exigía hablar directamente con Félix Félix o ahí terminaba súbitamente todos sus negocios criminales. Sandoval había estirado demasiado la liga. Inesperadamente, en vez de recibir una bala en la cabeza como hubiera correspondido en ese mundo criminal, recibió una llamada directamente de Félix Félix. Para sorpresa de Sandoval, el narcotraficante le pidió disculpas. Se justificó de que no había podido viajar a República Dominicana y que no había querido quedar mal y cancelar la reunión. Sandoval no lo sabía, pero él, bajo la identidad falsa de José Luis Cázares, se había convertido en un engranaje fundamental para el cártel de Sinaloa. Fue un error. Por favor, sigamos trabajando juntos, le suplicó de nuevo Félix Félix por el teléfono. Y a partir de ahí acordaron que toda la comunicación entre los dos ya no habría intermediarios, sería totalmente directa. El narcotraficante le pidió al agente infiltrado traficar 2 toneladas de cocaína. El precio que pagaría sería $3 millones, que Juan Carlos Sandoval y su equipo fueron a recoger a Canadá. En ese momento comenzaron a fraguar una operación para dar un golpe importante al cártel de Sinaloa. La DEA comenzó a coordinarse con las fuerzas del orden del gobierno de Ecuador. Para que Félix Félix se confiara aún más, Juan Carlos Sandoval le dijo que tenía en el bolsillo a varios funcionarios corruptos de Ecuador, quien le garantizarían que la operación sería exitosa. La realidad era totalmente al revés. Para hacerse creíble, Sandoval le exigió $1 millón a Félix Félix para pagar los supuestos sobornos. El ingenuo Félix Félix a todo decía que sí. Sandoval y su equipo ya tenían previsto que en realidad esa droga nunca llegaría a su destino y no terminaría circulando por las calles.
Sandoval explicó que para este tipo de operaciones que involucran droga, el gobierno de Estados Unidos se pone siempre de acuerdo con el país donde se llevará a cabo la operación. En este caso, Ecuador, la Policía Nacional y la Fiscalía aceptaron colaborar con la DEA para esta operación encubierta y al final incluso llegaron a detener a más de 30 personas coacusadas involucradas con el cártel de Sinaloa. Eran los años del gobierno del presidente Rafael Correa, y en aquella época Ecuador era prácticamente una bodega de drogas para el cártel de Sinaloa. Las fuerzas del orden lo que querían realmente era operar, hacer la operación y poder demostrar al propio presidente y a la opinión pública que efectivamente el cártel de Sinaloa estaba operando en ese país. El operativo entre la DEA y las fuerzas del orden de Ecuador se concretó a inicios de 2011. Y fue el propio narcotraficante Víctor Manuel Félix quien estuvo coordinando la entrega de 2.5 toneladas de cocaína a Sandoval. La trampa estaba tendida y el gobierno de Ecuador logró confiscar toda la droga. Tras el decomiso, Félix llamó inmediatamente a Juan Carlos Sandoval para notificarle del problema. El agente infiltrado, simulando sorpresa, le pidió más detalles al narcotraficante de exactamente cómo había ocurrido la confiscación de la droga, dónde había sucedido, quiénes estaban presentes. De esta manera, Félix, de su propia boca, comenzó a confesar todos sus crímenes y a reconocer que la droga era de él y cómo había ocurrido esta confiscación. Todo fue meticulosamente registrado por Sandoval para acumular más pruebas contra el consuegro del Chapo Guzmán. Félix, recordando los sobornos que había supuestamente pagado al gobierno de Ecuador, le pidió a Sandoval que llamara a sus contactos para poder rescatar la droga. Sandoval, habilidoso, de mente ágil, le respondió inmediatamente que eso ya no era posible, porque los medios de comunicación ecuatorianos ya habían tomado noticia de esta incautación de droga y ya no podían liberarla. Tras varios años de agente infiltrado, Sandoval había aprendido a tener una mente muy ágil. De eso dependía su propia vida y el éxito de la operación que estaba llevando a cabo. Si bien la cantidad de droga incautada en esa operación había sido importante y para cualquier organización criminal una pérdida considerable, no fue así para el cártel de Sinaloa. Práctico en los negocios como era, Félix inmediatamente ese mismo día le propuso a Sandoval hacer una nueva transacción de droga, intentarlo de nuevo, 2 nuevas toneladas de droga en tan solo 2 semanas. Después de la incautación de droga, Juan Carlos Sandoval siguió lavando dinero para el cártel de Sinaloa, porque necesitaba aún acumular más pruebas. Eso lo llevó a un viaje inesperado a Guadalajara, Jalisco, para poder comprobar que efectivamente la persona con la que él había estado en comunicación telefónica a través de esos códigos era efectivamente Félix. A ese punto de la operación, Juan Carlos Sandoval tenía que demostrar que efectivamente la persona con la que se había estado comunicando durante todos esos meses era efectivamente Félix. Fue así como tomó un avión y viajó hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se acercó al lugar donde se encontraba Félix y le llamó por teléfono. Desde lejos pudo corroborar que efectivamente el narcotraficante era quien estaba en comunicación con él. Registró toda la información que serviría de prueba. Gracias a que Sandoval pudo ya identificar exactamente el rostro del narcotraficante, es que pudo buscar en los archivos de la DEA y descubrió que Félix ya tenía algunos antecedentes criminales en la agencia antidrogas. Pero como se manejaba de muy bajo perfil y con nombres ficticios, nadie había podido descubrir su importancia dentro del cártel de Sinaloa. En su papel de José Luis Cázares, Sandoval siguió moviendo dinero para Félix, pero este lo presionaba cada vez más para que moviera cocaína, cosa que Juan Carlos no quería hacer.
Cada vez que Félix Félix acumulaba las toneladas ofrecidas a Sandoval, este hacía operativos con la agencia antidrogas para incautar la droga y destruir laboratorios. De esta manera, nunca podría concretarse la operación. En ese momento, fue Sandoval quien estratégicamente comenzó a presionar a Félix Félix, reclamándole que ella tenía el avión listo para traficar la droga y que era él quien no había cumplido. En ese momento, el consuegro del Chapo Guzmán le confesó al agente encubierto que toda su droga y laboratorios habían sido decomisados. Espontáneo, Félix Félix confesó todo, como si estuviera hablando con un socio criminal y no con un agente de la DEA, como realmente era Juan Carlos Sandoval. La trampa y el queso estaban listos. Finalmente, Juan Carlos Sandoval aceptó que movería cocaína a México. Para entonces, se había coordinado ya con algunos oficiales de la Policía Federal para hacer la incautación de drogas y entonces poder detener a Félix Félix en territorio mexicano. El acuerdo entre el narcotraficante y Sandoval es que la droga debía ser entregada en la Ciudad de México, en la lujosa zona residencial de Polanco. Pero Juan Carlos Sandoval y su equipo no contaban con que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su equipo más cercano estaban al servicio del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada y de los principales integrantes del cártel de Sinaloa. En el primer intento de capturarlo en Guadalajara, alguien dio el pitazo a Félix Félix y este pudo escapar. Después de esa operación fallida, gracias a que Sandoval conservaba las coordenadas del aparato telefónico de Félix Félix, es que pudo hacerse un segundo intento de captura. Increíblemente, de nueva cuenta, la Policía Federal lo volvió a dejar escapar. Era evidente que esto no era una casualidad. Había funcionarios dentro de la Policía Federal que estaban protegiendo al socio y consuegro del Chapo Guzmán. En ese momento, Sandoval llamó a sus homólogos mexicanos y les reclamó que cómo era posible que por segunda ocasión hubieran dejado escapar al narcotraficante. Habló con sus colegas de la DEA que estaban en el centro de control donde estaba llevando a cabo la operación y les preguntó que qué demonios estaba sucediendo. En ese momento, uno de los jefes de la Policía Federal tomó el teléfono a Sandoval y tal vez para cubriendo las apariencias y para no quedar delatada su complicidad con el cártel de Sinaloa, ordenó en ese momento, gritando a los policías federales, que si no detenían en ese instante a Félix Félix, se la verían con él. De modo milagroso, Sandoval volvió a encontrar el paradero de Félix Félix. En esa ocasión, el narcotraficante estaba cenando plácidamente en la Plaza Andares de Guadalajara, acompañado de su yerno, Alfredo Guzmán Salazar. Pero Sandoval no sabría esto hasta mucho tiempo después. Finalmente, Víctor Manuel Félix Félix fue detenido en Guadalajara el 18 de marzo de 2011 gracias al trabajo de Juan Carlos Sandoval y su equipo. En Ecuador, se logró la desmantelación de toda la célula criminal y se decomisaron 7 toneladas de cocaína. El suegro de Alfredo Guzmán Salazar estuvo 6 años detenido en la cárcel de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, y en 2017 fue extraditado a Estados Unidos. Pasarían esos 6 largos años para que el narcotraficante se encontrara finalmente cara a cara con Juan Carlos Sandoval, el agente de la DEA encubierto que durante casi 3 años estuvo tendiéndole una trampa infalible. Estaba tan cerca de Félix Félix que si éste hubiera puesto más atención, hubiera podido sentir su respiración. La reunión ocurrió en el centro de detención de San Diego, California, luego de que el consuegro del Chapo fue extraditado a Estados Unidos a petición de la Corte de Distrito Sur de ese estado. Cuando Juan Carlos Sandoval entró al lugar donde estaba detenido Félix Félix, se presentó como agente de la DEA. El narcotraficante bajó la cabeza. Todavía no lo podía ni lo quería creer. Sus abogados de defensa estaban ahí y comenzaron a reír con sarcasmo. Ellos ya habían leído el expediente y sabían que Sandoval
no era otro sino José Luis Cázares, el supuesto socio de Félix Félix. Fueron los abogados quienes dijeron a Félix Félix: aquí está el 050, o José Luis Cázares, o como quieras llamarle. El narcotraficante alzó la cara y lo miró a los ojos. Le confesó: no sé cómo llamarte. José Luis, Juan Carlos o 050. Al final los dos eran viejos conocidos, solo que Félix Félix había pensado que era su socio en el crimen, cuando en realidad era el agente encubierto que lo había estado cazando. Extrañamente, el narcotraficante no estaba furioso. Tal vez era porque durante los 6 años que había estado prisionero en México, se le había pasado rumiando su grave error. Irónicamente, muchos de los detenidos en esa operación confesaron al gobierno de México que había un pez todavía más gordo y que ese pez se llamaba José Luis Cázares. Hasta ese nivel había sido creíble el papel del narcotraficante que había jugado el agente infiltrado. El 21 de septiembre de 2018, Víctor Manuel Félix Félix firmó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, el cual está bajo secreto en los archivos de la Corte de California. Habitualmente, cuando se firma un acuerdo de este tipo, el acusado acepta colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Por respeto a las normas, Sandoval se negó a responder si el consuegro del Chapo Guzmán había colaborado. Lo cierto es que cuando el juez le dictó sentencia el 12 de diciembre de 2018, la Fiscalía solicitó que se le retiraran 9 cargos, incluyendo el de empresa criminal continuada, que sin duda era uno de los más graves. Al final, Félix Félix fue sentenciado a tan solo 14 años de prisión, de los cuales se restaron 6 que ya había estado encarcelado en México. El padre de Eiza Félix Beltrán, la esposa de Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredito, líder de los Chapitos, fue deportado a México en mayo de 2023. La Fiscalía General lo detuvo y se supone que está bajo proceso, aunque no se conoce si fue sentenciado o si aún está en prisión. Gracias a la detención de Félix Félix, Juan Carlos Sandoval y su equipo comenzaron investigaciones sobre familiares del Chapo que hasta ese momento habían pasado casi desapercibidas para el gobierno de Estados Unidos. Cada vez que Sandoval y sus compañeros desmantelaban una fracción de la organización, habría nuevas líneas de investigación que los ayudaron a penetrar aún más el peligroso laberinto del cártel. Era como estar dentro de una especie de matroshka, la famosa muñeca rusa, pero con la cara de Chapo. Una persona muy importante en el equipo Sandoval fue Andrew Hogan, a quien Juan Carlos llama afectuosamente Drew. Años después, él escribió su propia visión del caso en el libro Hunting el Chapo, Cazando al Chapo. En un cateo lograron acceso a una computadora en la cual había información clave de los hijos de Guzmán Loera. Así, entraron al mundo de los Chapitos. En la computadora, Sandoval y su equipo encontraron comunicaciones directas entre los hermanos Guzmán, es decir, entre Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín, los hijos del Chapo Guzmán. De hecho, Sandoval me reveló que fueron ellos, su equipo, quienes bautizaron al grupo criminal con el apodo de los Chapitos. En todos sus expedientes, en todos sus informes, comenzó a aparecer así el nombre del clan criminal de los 4 hermanos. En los mensajes se hablaba de compra y envío de armas, aviones y vehículos de superlujo que eran adquiridos en Estados Unidos y que eran enviados a México. Directamente, Iván y Alfredo eran los encargados de hacer esas negociaciones. En Chicago, Illinois, junto con el Chapo Guzmán, había ya un expediente abierto contra Alfredo Guzmán Salazar, Alfredito. Pero no había ningún antecedente criminal en Estados Unidos de Iván, su hermano mayor. Fue así como, gracias a las investigaciones de Sandoval, que el gobierno de Estados Unidos en 2012, el Departamento del Tesoro, catalogó a Iván Guzmán Salazar como un miembro del cártel de Sinaloa, y en el 2013, en la Corte de Distrito Sur de California, se abrió su primer expediente criminal por tráfico de drogas.
Para sorpresa de Sandoval, en el ordenador no solo había estas comunicaciones entre los chapitos, sino incluso había fotografías de ellos y sus amigos. Una pieza importante era un sujeto apodado El Trébol. El Trébol era Jesús Beltrán León, jefe de seguridad de Alfredo Guzmán Salazar, pero era mucho más que eso. Era su concuño. Está casado con Brianda Félix Beltrán, hermana de Elsa. En los archivos descubiertos por la DEA, también encontraron información sobre Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el Lic Vic, también hermano de Elsa. Muy probablemente, ese fue el origen de las acusaciones penales contra el Trébol y el Lic Vic, que después los llevaron a prisión. El primero fue detenido en 2014 y extraditado a Estados Unidos en 2017. Y el segundo fue detenido en 2017 en la Ciudad de México por una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Fue encarcelado en el reclusorio sur de la capital de México, en vez de ser transferido a un penal de máxima seguridad. Insólitamente, en enero de 2020, el cuñado de Alfredo Guzmán Salazar, 5 días antes de ser extraditado, logró escapar de la prisión cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y su administración era responsable de las cárceles. Hoy, el Lic Vic lucha codo a codo con los chapitos. En las fotografías que vio Sandoval aparecía Alfredo Guzmán Salazar viviendo la Dolce Vita en Italia y otros países de Europa impunemente. Gracias a la información contenida en la computadora, es que Sandoval y su equipo pudieron localizar las lujosas residencias en las que los chapitos vivían en México. Así descubrieron que los hermanos Guzmán viajaban tranquilamente por todo el mundo usando pasaportes falsos y que los 4 hermanos tenían una operación de tráfico de drogas paralela al de su padre. Con esta nueva información, Sandoval intuyó que finalmente le estaba pisando los talones al Chapo Guzmán. Él y sus compañeros comenzaron a buscar en diferentes áreas del gobierno de Estados Unidos si había una unidad especial que estuviera única y exclusivamente dedicada a dar la caza al Chapo Guzmán. Para su sorpresa, ni la DEA, ni el FBI, ni la CIA tenían un equipo especial para ello. En contraste, en San Diego, California, había toda una unidad especial dedicada única y exclusivamente a desmantelar la organización de los Arellano Félix. Era esa la única unidad que había acumulado algún cierto tipo de información en torno al Chapo Guzmán, pero siempre en un nivel secundario. El caso nunca avanzaba porque no lo tomaban lo suficientemente en serio. Cada vez que llegaba un nuevo agente a la unidad, le dejaban el caso del Chapo Guzmán como si fuera el caso menos importante. Cuando Sandoval me narró esto y me dijo que supuestamente no había ninguna unidad especial dedicada a investigar al Chapo Guzmán y que había muy poca información sobre me llamó la atención, porque la información que yo obtuve gracias al diario secreto escrito de puño y letra de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, jefe del Chapo Guzmán, el Chapo había estado en comunicación constante con agentes de la DEA desde al menos el 2001, recién se fugó de Puente Grande, hasta el 2009. Gracias a esas comunicaciones intensas entre Joaquín Guzmán Loera y agentes de la DEA, había podido eliminar a algunos de sus enemigos, poniéndolos en bandeja de plata para que el gobierno americano los detuviera. En realidad, el Chapo era una especie de informante del gobierno de Estados Unidos, como ahora lo están haciendo algunos de sus hijos. Cuando le dije esto a Sandoval, él dijo que no conocía nada del tema. Lo que era verdad es que él y su equipo realmente estaban cazando al Chapo Guzmán. Justo en esa nueva línea de investigación es que la suerte quiso que en julio de 2011 Emma Coronel Aispuro, la reina del Chapo, cruzara la frontera a Estados Unidos para dar a luz en California, como estaban habituadas las esposas de los jefes del cártel Sinaloa. De este modo, los hijos de los narcos tienen una doble nacionalidad que les permite viajar con más libertad entre México y Estados Unidos.
Sandoval fue informado de uno de los cruces de Emma Coronel y desde ahí se le comenzó a dar seguimiento puntual. En agosto de ese año, el periódico Los Angeles Times dio a conocer que Emma Coronel había dado a luz en California a las gemelas procreadas con el narcotraficante. Pero todo indica que Emma Coronel no se dio cuenta que era vigilada y, sin saberlo, condujo a la DEA a otros miembros del cártel de Sinaloa. Emma no era la única integrante del cártel acostumbrada a entrar y salir como le placiera de Estados Unidos. Lo mismo hizo en esa época Zulema Araceli Lindoro, la pareja oficial de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el feroz jefe de jefes de los Chapitos. Hacía poco, ella también había dado a luz en Estados Unidos. Llevaba a su pequeño bebé en brazos cuando la abandonó en el coche para darse a la fuga. En 2012, Zulema Lindoro había dado a luz a uno de los hijos procreados con el narco junior. Iba saliendo de Estados Unidos y pasó por la garita de San Clemente cuando fue detenida. Iba acompañada de una especie de nana y del bebé. Los colegas de Sandoval le informaron inmediatamente y se desplazó enseguida al lugar. A Lindoro se le canceló la visa por sus conexiones familiares con el Chapo Guzmán, pero no había en realidad ninguna excusa para detenerla, así que la dejaron ir. La joven mujer cruzó de regreso hacia México, pero se metió por un carril equivocado y de nueva cuenta su vehículo quedó en la línea de entrada a Estados Unidos. En ese momento, muerta de pánico, salió del coche y escapó, dejando a la nana y al pequeño bebé dentro. Sandoval reveló que las personas que venían en el vehículo fueron procesadas y que el bebé de Araceli y de Iván Guzmán Salazar fue recuperado por un familiar de Lindoro. En octubre de 2012, otra mujer del cártel, embarazada, muy cercana al Chapo, trató de cruzar a Estados Unidos para que ahí naciera su vástago. Se trataba de Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hermana de Iván y Alfredo, o líderes de los Chapitos. Cuando intentó pasar por la garita de San Isidro en California, fue detenida por presentar una visa falsa. De inmediato le notificaron a Juan Carlos Sandoval y se desplazó ahí para entrevistarla. El 12 de octubre de 2012, Juan Carlos Sandoval tuvo otro golpe de suerte. Le informaron que en la garita de San Isidro estaba detenida la hija consentida del Chapo Guzmán. Se trasladó de inmediato al lugar con la intención de entrevistarla, pero ella se negó. Lo que aceptó es que sí era hija del Chapo. No podía evitarlo. Su parecido era impresionante. Alejandrina Giselle Guzmán Salazar fue arrestada y detenida, y le abrieron un proceso criminal. El Chapo Guzmán mandó en su defensa a uno de sus abogados más cercanos. De acuerdo a Sandoval, era el mismo abogado que había defendido a Iván Guzmán Salazar de aquel doble homicidio cometido en 2005, por el cual había sido encarcelado. Con cinismo, el enviado del Chapo preguntó a Sandoval que cómo podían arreglar el asunto de dejar a la hija libre. Sandoval, ofendido, le respondió que la única manera de poder liberarla en ese momento era si su propio padre, el Chapo Guzmán, llegaba a recogerla. El abogado rió nervioso y sudando le respondió a Sandoval que eso era absolutamente imposible. El agente de la DEA le respondió que igual era imposible que él pudiera liberarla en ese momento. La hija del Chapo Guzmán fue recluida en el Centro Correccional Metropolitano de ahí, de California, de acuerdo al expediente al que tuve acceso. Fue liberada hasta diciembre de 2012. Sandoval supo que finalmente estaba ya muy cerca del Chapo. Todo pasaba muy velozmente. Las pistas comenzaron a emerger de distintas partes. Sandoval y su equipo descubrieron
que la enorme frontera entre México y Estados Unidos era una coladera por donde entraban y salían a voluntad diferentes integrantes, cómplices y familiares del cártel de Sinaloa. A esas alturas, el Chapo Guzmán se había convertido en una verdadera obsesión para Juan Carlos Sandoval. De noche, lo soñaba y despierto pensaba todo el tiempo en él y las diferentes formas de planear su captura. Ya había logrado detener a varios de los engranajes del cártel de Sinaloa, comenzando por Luni, que era, dijéramos, el eslabón más débil, hasta Félix, una persona tan cercana al Chapo Guzmán. Juan Carlos Sandoval sabía que tenía la capacidad de lograr su meta. La realidad es que muchos de sus colegas no confiaban en que el policía de origen mexicano que venía de National City podría tener éxito en un tipo de empresa como esta. Ya había habido varios operativos para capturar al Chapo en la Sierra de Sinaloa y habían fracasado. Algunos compañeros de Sandoval llegaban al grado que incluso pensaban que era absolutamente inútil, una pérdida de tiempo, estar dando seguimiento a Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán. Sandoval no se dio por vencido. Siguió adelante con el apoyo del fiscal federal adscrito a San Diego, California, con el apoyo de su jefe, Pedro Peña, de Bill Sherman y de John White, entre otros. Comenzó a monitorear los vuelos de los aviones utilizados por los chapitos y detectó que muchos de ellos llegaban a Los Cabos, Baja California Sur. A través de sus investigaciones, Sandoval comenzó a notar el paso constante de personas vinculadas a los chapitos y al Chapo Guzmán hacia Estados Unidos. Por ejemplo, pilotos, mecánicos y lavadores de dinero. Pudo identificar a uno de ellos, Jorge Osuna, quien, por cierto, había sido coacusado con Iván Guzmán Salazar por el doble homicidio cometido en Guadalajara en 2005 y había sido detenido junto con él. Bueno, pues Osuna era una de las personas encargadas de comprar los vehículos lujosos, los aviones, cuando el propio Iván o Alfredo Guzmán Salazar no tenían tiempo para hacerlo. En paralelo, con los ojos bien abiertos como un centinela, Sandoval detectó el cruce de una mujer que sería clave en la historia. Cabanillas, una de las parejas sentimentales del Chapo Guzmán. Juan Carlos Sandoval se refería a Agustina Cabanillas, una de las mujeres del Chapo Guzmán, a quien él mismo apodaba la Fiera. Era muy afectuoso con ella y celoso a tal grado que espiaba sus conversaciones telefónicas. Según las propias palabras de Cabanillas, ella lo consideraba un idiota. El narcotraficante mantenía una relación sentimental con ella al mismo tiempo que con Emma Coronel y con la chapodiputada Lucero Sánchez López. Todo esto salió a la luz durante el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York, incluyendo sus románticos mensajes con la Fiera. Gracias a la idea de vigilar de manera permanente a Emma Coronel Aispuru, es que Sandoval y su equipo pudieron detectar a las personas con las que ésta se reunía en Estados Unidos. En una ocasión, una de estas personas aterrizó al aeropuerto de Los Ángeles, California. Sandoval inmediatamente fue a interrogarlo. La persona negó cualquier vínculo con el cártel de Sinaloa o con el Chapo Guzmán o los Chapitos. Sin embargo, Sandoval tomó su teléfono. Ahí estaban los números de identificación de las BlackBerry que utilizaban en ese momento Iván y Alfredo Guzmán Salazar. Era como haberse sacado la lotería. De inmediato, Sandoval mandó los códigos a sus colegas de la Ciudad de México para que comenzaran a monitorear esos teléfonos y para que comenzaran a ubicar dónde se localizaban. Aún no era tiempo de hacer ningún tipo de operativo. Con la información que Sandoval ya había recabado, había detectado que los chapitos no solo mandaban mensajes constantes a su padre, Joaquín Guzmán Loera, sino que incluso llegaban a encontrarse con él. Nunca antes había estado tan caliente la investigación del agente infiltrado.
Nunca antes había estado tan cerca de un pez tan gordo. Fue entonces cuando una persona muy vinculada al Chapo Guzmán tuvo la pésima idea de atravesar a Estados Unidos. De nueva cuenta, Sandoval fue inmediatamente notificado. La persona estaba en su lista negra de personas sospechosas. Gracias a ese golpe, mezcla de suerte y perseverancia, Juan Carlos Sandoval pudo entrevistarse con la persona detenida. Al principio, aunque reconoció que sí conocía al Chapo Guzmán, dijo que tenía al menos 2 años de no tener ningún contacto con él. En ese momento, Sandoval advirtió que se pusiera de pie porque lo iba a detener a esta persona por falsedad de declaraciones y por lavado de dinero. Al momento de estarle poniendo las esposas, el sospechoso se dobló y mirando a Juan Carlos Sandoval, le dijo que acababa de hablar con él, con el Chapo Guzmán. El teléfono a través del cual se había comunicado con el Chapo Guzmán no lo traía consigo. Lo había dejado dentro del vehículo a través del cual había tratado de cruzar la frontera. En ese momento, Juan Carlos corrió a buscarlo. Buscó desesperadamente el aparato de comunicación hasta que finalmente lo encontró. Era también una BlackBerry. El corazón en el pecho parecía una olla de presión a punto de estallar. Eran segundos de zozobra. Era su destino que él sería el primer agente del gobierno de Estados Unidos en conocer específicamente el paradero del que en ese momento ya era el narcotraficante más buscado. Al poder acceder a los datos de la BlackBerry, había un solo número, un solo código, una sola persona registrada en los contactos. Su nombre clave era J. La J de Joaquín. De Joaquín Guzmán Loera. Sandoval y su equipo saltaron de júbilo. No podían creer lo que estaba sucediendo. Inmediatamente mandaron ese código a sus compañeros de la DEA en la Ciudad de México. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.